Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola. Mi nombre es María. En este espacio te acercaremos historias reales, cercanas, sin filtros y sin protagonistas que quieran o necesitan ser inspiradores. Sin grandilocuencia, solamente con el amor por compartir y poder ayudar a otras personas. Comenzamos. Hola, buenos días, surferos y surferas. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Bendita Hola. La verdad es que os tengo que decir que yo creo que es el episodio que más he esperado desde que nació este proyecto, entre otras cosas porque fue el origen del nacimiento de este podcast, debido a que, bueno, lo creé en un momento de máxima vulnerabilidad y dolor tras la devastadora relación con un psicópata que arrasó en ese momento con todo lo que había y me dejó rota en mil pedazos. Hoy puedo decir, por supuesto, sin romantizar las experiencias traumáticas, que esta situación fue la que más me hizo aprender y crecer y sobre todo también reconciliarme conmigo misma, restaurar mi amor propio y desarrollar, yo creo que una comprensión y una sensibilidad especial hacia las relaciones de abuso. En mi primera etapa de recuperación, intentando entender qué me había sucedido, topé con el contenido de Omar Rueda. Y bueno, por fin pude ponerle nombre y apellidos a lo que me había sucedido y empezar un poco a salir del estado de confusión en el que me encontraba. Para mí es un auténtico honor tener hoy a Omar y ampliar la mirada de los oyentes sobre el narcisismo y la psicopatía. Y os presento un poco a Omar. Omar Rueda es psicólogo, es educador social, es terapeuta especializado en narcisismo y psicopatía y trauma psicológico, con una sólida trayectoria en el acompañamiento de personas que han vivido relaciones de abuso, especialmente con perfiles narcisistas y psicopáticos, y se ha convertido en un referente en el ámbito de la salud mental y el desarrollo personal. Su enfoque se basa en terapias de tercera generación, destaca por su sensibilidad hacia las personas altamente sensibles y ayuda a reconectar a estas personas con su esencia y a recuperar su valor personal tras una relación de manipulación emocional. Su enfoque es, bueno, yo creo que es claramente directo, empático y muy humano, y eso es lo que le ha hecho, pues bueno, ser este referente en el mundo de lo que es la salud mental. Eh, Además, bueno, acaba de lanzar, que luego nos hablará un poquito su libro, ¿no? Los narcisistas que nos rodean, donde, bueno, es una guía práctica para identificar, comprender y protegerse del abuso narcisista en los distintos ámbitos de la vida, porque esto se puede dar en la faceta sentimental, amistad, familia, trabajo. Y bueno, pues hoy hablaremos con Omar del narcisismo encubierto, de los perfiles de sus víctimas y las claves para identificar a estos manipuladores emocionales. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Igualmente tenerte. Lo primero de todo, Omar, ¿qué te motivó de todos los temas que hay en el mundo de la psicología a divulgar sobre los temas de la psicopatía y el narcisismo? ¿Y qué impacto has visto que ha tenido esto en tu comunidad? Bueno, no es una idea fortuita, ¿no? Que hable de esto ni que escriba este libro. Son más de 15 años de observación, de reflexión, de investigación sobre una realidad que al principio me costaba mucho entender. Yo empecé como educador social en prisiones, en módulos donde estaba con personas que estaban diagnosticadas de trastorno antisocial de la persona, que es lo más cercano al diagnóstico de psicopatía. Y ahí me di cuenta de que habían dos grupos de personas, ¿no? Es un reduccionismo esto que estoy diciendo, pero estaban las personas que habían delinquido porque ambientalmente habían crecido en ambientes muy desfavorables y que de alguna forma repetían patrones, no había apoyo social. El sistema también genera una violencia estructural muy fuerte, ¿no? Ujú. En un colectivo determinado de la población y, bueno, no es que justificara que estuvieran ahí, pero podía comprenderlo, ¿no? Desde la parte más social y empatizar de alguna manera con cómo acompañarlos dentro de lo que era ese contexto. Pero había un grupo muy pequeño de personas que yo no entendía, que el nivel de crueldad, de frialdad, de cómo expresaban lo que habían hecho, no los podía ubicar, ¿no?
Y me fui de ahí y empecé a trabajar en otros contextos, con familias disfuncionales o multiestresadas, con niños gravemente abusados. Y también me topé con esto, ¿no? Estos dos grupos, uno muy minoritario que yo la verdad es que había una pregunta que me perseguía. ¿Cómo es posible que un padre o una madre pueda llegar a cometer tales atrocidades a su propio hijo? ¿No? Sin un tema de drogas de por medio, sin un tema de negligencia, sin un tema de trauma detrás, ¿no? Ujú. Y ahí empecé a investigar sobre los trastornos de personalidad, me centré en el narcisismo y después en la psicopatía para poder darle un nombre y poder intervenir, ¿no? Entonces empecé a divulgar sobre esto, llegaron más, a nivel clínico llegaron pacientes con esta problemática del vínculo traumático y poco a poco pues fui configurando todo este proceso de divulgación y la creación de este libro en base a los testimonios, ¿no? Y hoy estoy convencido de que no hablamos solo de casos aislados, ¿no? Sino de una epidemia contemporánea, una epidemia de narcisismo, de deshumanización y de sadismo que está siendo normalizado, que se justifica desde marcos completamente distorsionados. Sí, lo vemos a diario con lo que pasa en Gaza o cómo la gente en comentarios de redes sociales de alguna forma justifica lo injustificable. Y yo creo que esto revela un colapso del criterio moral colectivo, ya sea desde un lugar o desde otro, ¿eh? Porque el otro día murió un joven conservador y también muchos comentarios defendiendo la muerte de este hombre. Es decir, que hemos llegado a un punto de colapso ya de la moralidad, y Totalmente. esto es muy grave. Mm. Desde una visión, una perspectiva más clínica, Omar, ¿cómo definirías la psicopatía y el narcisismo? Porque hay personas que han vivido relaciones con psicópatas y narcisistas y llegan a preguntarse, ¿pero estas personas están enfermas? ¿Es una enfermedad? ¿Qué les dirías? Bueno, no, no es una enfermedad. El narcisismo, ¿no? Es un trastorno de personalidad narcisista y se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, ¿no? Es la necesidad de admiración, de validación constante por parte de los demás y tienen una carencia de empatía profunda hacia todo el mundo. Ellos intentan proyectar siempre una imagen de grandiosidad, así como sus fantasías hacia el propio mundo. Tienen un ego muy pequeñito en realidad, ¿no? Tienen mucho miedo esas personas. Muy Pero vacíos por dentro. sí, sí, están muy vacíos. Ellos escapan a ellos mismos, ¿no? Desde este lugar parasitario, usando a un huésped, ¿no? Para poder inflar su frágil ego. Entonces, se consideran superiores a los demás por el mero hecho de existir, y si el otro no les satisface esta mirada, pues responden con cólera, sobre todo a nivel verbal, ¿no? Cuando les tocas ese frágil ego. Entonces son arrogantes, manipulan, triangulan, se victimizan, siempre para conseguir este objetivo narcisista interno, ¿no? Que de alguna forma siempre toma la dirección de confirmación de su grandeza. Entonces, bueno, son insensibles al malestar ajeno, por lo tanto, siempre establecen relaciones muy conflictivas con los demás, no pueden establecer relaciones profundas de intimidad, ¿no? Tienen escasa predisposición a reconocer las necesidades de los otros. Entonces, claro, es un trastorno egosintónico, ¿sí? Mm, Para ellos está bien, su conducta, no ven ningún problema en ella. El problema es de los demás, sí. Entonces, totalmente. claro. A diferencia del psicópata, ellos son emotivos en algún punto. Sienten vergüenza, sienten envidia, sienten miedo. ¿Sí? En la psicopatía ya es diferente, ¿eh? A estos les mueve el poder, el sadismo, y para mí ya no es un trastorno como tal, es una condición natural de la persona. ¿Sí? Aunque muchos Mm, autores lo enmarcan en el trastorno, y yo estoy un poco dividido, ¿eh? O sea, mm, para mí la psicopatía clásica, que es más impulsiva, sí que lo veo más, lo puedo ver más en patrones de trastorno, pero la encubierta sí que ya para mí es como algo más de condición natural de la persona. mm. Lo que sí está claro, Mar, es que el efecto de cualquier perfil, ya sea el narcisista o el psicopático, es devastador para la persona que lo acompaña, ¿no? Y hay una cosa interesante que has dicho, que has hablado también del victimismo. Yo que he vivido mis propias carnes, una relación sentimental con un perfil de estas características, lo que sí yo observé es que se movía entre la polaridad del victimismo y la soberbia, ¿no? Y en Sí, función de la situación utilizaba uno u otro, ¿no? Según, sí, según le convenía. De hecho, a mí un poco me ganó
por la parte del victimismo, porque estaba pasando por una situación compleja y bueno, yo que tengo el síndrome de la salvadora y me considero una persona especialmente sensible y empática, pues bueno, es como que me agarré ahí, intenté poner, bueno, me entregué al 200% por la causa y la situación fue que en el momento que él vio que ya me tenía ahí, fue cuando ya vino la siguiente etapa, que fue la desvalorización, ¿no? Esa frialdad hacia mí. Y bueno, era curioso ver, claro, ahí es donde se crea ese estado de confusión. O eres una víctima y te tengo que ayudar y como que dependes mucho de mí, o de repente esa frialdad absoluta hacia mí y ese desprecio, ¿no? Entonces, ahí es donde nace ese estado de confusión, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. Ujú, Esa disonancia cognitiva que llamamos. ujú. El otro día, Omar, vi una publicación que hiciste en redes, porque tú eres muy activo también en Instagram y en YouTube, que colgabas como un extracto, creo que era del psicólogo este argentino, que se me acaba de ir el nombre, pero era como que le ponía la etiqueta de enfermo mental al narcisista, ¿no? Sí. Entonces, esto puede tener cierto peligro, ¿no? Justificar estos comportamientos abusivos, como que está detrás de una enfermedad. Sí, sí, confundir narcisismo o psicopatía con enfermedad mental es un error clínico de dimensiones titánicas, pero también es un riesgo jurídico y es una, Efectivamente, ahí va. y es una irresponsabilidad moral, ¿no? Porque yo creo que al reconocer la distinción, ¿no? Entre lo que es un trastorno o una enfermedad mental, pues ahí protegemos el sentido de justicia y la responsabilidad individual que tanto necesitan las personas que han pasado por estos tipos de individuos para recuperarse. Sí, legalmente las implicaciones son enormes porque un narcisista a no padecer una enfermedad mental como tal, ¿no? Que le impida comprender la realidad e interpretarla, pues es plenamente imputable. Porque aquí no hablamos Claro, de delirio, ni de brote psicótico, ni de brote eso esquizoide, es. ni de enajenación mental, ¿no? No. Hablamos de un acto deliberado, por lo tanto puede ser juzgado, responsabilizado y la persona puede ser condenada por sus actos. Pero hay muchos perfiles narcisistas que se acogen a esto para Claro. disfrazar sus actos, de que es trauma, de que, ¿no? Y entonces la víctima ya no está protegida y el perpetrador pues se presenta como alguien que tiene que merecer una segunda oportunidad. Pero Mm, moralmente es que es mucho más grave, porque vivimos en una sociedad que ha psicologizado el mal. Hoy todo se justifica por el sufrimiento. Y cuando hacemos eso, borramos la responsabilidad individual. Y la víctima es empujada a perdonar, a comprender, a no juzgar. Y es otra vez, es como un doble abuso, un triple abuso en ese aspecto hacia la víctima, ¿no? Y el totalmente, perpetrador, con un poco de discurso terapéutico, pues ya está, ¿no? Puede seguir manipulando impunemente. totalmente. De hecho, bueno, antes de empezar la entrevista estábamos comentando, ¿no? Cuando yo salí Sí, de esta relación, cómo me sentí juzgada y criticada por incluso algunas personas de mi entorno por decir lo que había sufrido con esta persona, como que yo era una exagerada y como que estaba en la fase de resentida total, ¿no? sí. Y ya añadido al dolor que ya tienes de lo que te ha provocado esta relación, es también tener que mirar esa mirada ajena de condena hacia ti, Sí, incluso. sí, es una revictimización, o sea, te revictimizan de esta manera. Lo que pasa es que, claro, Efectivamente, el sistema en el que vivimos nos impulsa a que tengamos tendencia a autoculpabilizarnos de las cosas que nos pasan en la vida, porque así se lavan las manos. No, esto no es problema del sistema, no es sistémico. Es tuya, que eres un incapaz, que eres sensible, que no haces bien las cosas, que no tienes, ¿no? Entonces, claro, muchas personas que no tienen esta capacidad de discernimiento crítico van interiorizando los constructos más sociales y los van recreando, ¿no? Entonces, no, el problema fuiste tú. ¿No? totalmente. Y ahí estamos, ¿eh? Estamos en ese punto donde las personas necesitan entender que, que hay una estructura más grande que nosotros que nos influencia muchísimo en nuestra narrativa. Totalmente. Omar, ¿por qué crees que es tan difícil identificar a este tipo de perfiles? Porque hay gente a mí que me dijo, bueno, ¿y tú, María, siendo psicóloga, cómo no lo viste? Y de hecho, me acuerdo que la frase que yo más repetía cuando fui a consulta después de esta ruptura, a mi psicólogo era, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Y no salía de ahí. Pero es que realmente Ya. es muy difícil de ver, Omar.
Es complicado, porque son maestros del disfraz, de la manipulación, de la desviación cognitiva. Y por lo que te decía antes, ¿no? Quiero que la población en general vivimos disociados. Nos educan para crecer disociados de la realidad, cegados, ¿no? Para que no podamos distinguir o reconocer patrones de manipulación más del sistema y para que nuestra ingenuidad relacionada con esa idealización que hacemos de la vida, de todo, ¿no? Del amor, del trabajo, de la amistad, de la familia, del Estado, ¿no? Pues esta idealización nos impida realmente ver la realidad, porque es abrumante cuando ves los ojos sin la venda, ¿no? Es lo Total. que es lo que te permitiría tomar medidas, ¿no? Así, de alguna forma, el sistema hace lo que quiere sabiendo que la población está distraída, disociada, ¿no? Entonces, estos perfiles usan las mismas técnicas de manipulación, pero a nivel interpersonal. Se aprovechan de esto, ¿sí? Primero veo a una persona que te entiende, que te va a salvar, que te comprende, ¿no? Te bombardean un poco a nivel inicial, Sí, eligen a una presa con unas características determinadas y empiezan a crear narrativas, a jugar con los valores de la persona, a activar heridas, ¿no? De alguna forma. Entonces, ya tienes la narrativa sistémica y de tu familia que te hace vivir disociado de la realidad, un poco por supervivencia, y vienen estas personas que utilizan estos hilos de forma muy, muy eficaz y entras en esa estafa emocional, aunque seas experto en esto. sí, sí, totalmente. Porque además es que la cara A es por lo menos en mi caso, de persona súper encantadora, que además parece súper buena persona, entregada. Y claro, como tú dices, al inicio hay es el término que se utiliza de love bombing, ¿no? El bombardeo de amor al inicio, que parece que estás en una relación hollywoodiense en la que todo es fantástico, súper intenso. Pero claro, como luego viene la cara B, ahí es donde viene la confusión, ¿no? De la otra persona y el proceso de autoculpabilización, porque dices, o sea, alguien que me ha mostrado su amor de esta manera, si está reaccionando ahora sí, y sobre todo en mi caso, si tienes tanta tendencia a la culpabilidad, dices, algo mal he debido de hacer para que haya cambiado de parecer de esta manera tan abrupta, ¿no? Claro. Hasta que ese tipo de comportamientos cada vez son más habituales y obviamente ellos en algún momento también bajan la guardia. Y entonces se les cae la máscara y bueno, pues si en ese momento te pilla lo suficientemente fuerte para verlo y tener un pensamiento más o menos, discernir y un pensamiento crítico y decir, oye, esto no, esto va a acabar conmigo, que es lo que en su momento yo sin saber el perfil con el que había estado, yo salí por mera supervivencia. O sea, luego ya comprendí lo que había sucedido, pero en ese momento mi corazón me dijo, María, si te quedas aquí, este hombre te destroza. Ya. Es que es Sí, muy sí, complejo. es que te llevan a un nivel de falta de identidad, de indefensión, de confusión, ¿no? El gaslighting es tan fuerte que juegan, ¿no? En esa inducción de culpa, en esa premisa de que tú creas que eres el problema de todo, ¿no? Además, también, ¿no? A nivel terapéutico siempre nos dicen, la responsabilidad siempre es compartida en todo. Tú siempre tienes responsabilidad en algo, ¿no? Y entonces, claro, también creces con esa dialéctica. Claro, Evidentemente tenemos responsabilidad, pero no de la que estamos hablando aquí, de otra exactamente. responsabilidad, de la que si quieres hablar más tarde, ¿no? Y Mm, tú dices, bueno, pues entonces tengo algo yo que ver también, ¿no? Y boom, 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 boom. Y ahí está la ambigüedad y la manipulación, claro. mm. Omar, muchas personas se preguntarán, ¿por qué me eligió a mí? ¿Qué dirías cuando has hablado del tipo de a que se sienten atraídos hacia cierto tipo de víctimas? ¿Qué rasgos, qué características suelen tener las víctimas de relaciones de abuso como estas? Bueno, ellos eligen a presas que puedan ser fuertes, ¿no? Que hayan aprendido a tomar esta parte que tenemos todos, ¿no? De superación, de capacidad de salir adelante, pues que la tengan muy desarrollada, porque más aguanta el abuso, más se puede nutrir de esa persona. ¿Sí? Buscan a presas que también hayan normalizado el abuso en alguna medida, entonces les cuesta más identificar delante de qué perfil están, pero también que nunca hayan experimentado lo que es la manipulación o el abuso, ¿no? Que sean personas que no proyecten el mal en los demás, porque de esa manera se van a quedar como un poco intentando comprender qué está pasando con esa Eso persona. es. ¿Sí?
tal Están cual, ahí, ¿no? Dándole una explicación, pero no desde la etiqueta que toca, sino desde un lugar como más genuino, más ingenuo. Buscan a personas que brillen, que sean alegres, que sean honestas, que tengan grandes valores, pero juegan con los valores de la persona. También que tengan unas heridas determinadas, que sean sensibles al rechazo, al abandono, a la dependencia emocional. Que tengan ese arquetipo de niño bueno, de niña buena, ¿no? Que sean como muy sensibles al sistema de culpa, de deuda, de complacencia, de autosacrificarse para ser útiles, ¿no? Que hayan crecido en esta inercia. Mm, y, y básicamente es esto, ¿no? Personas que también quieran salvar y en esa salvación se pierden a ellas mismas. totalmente, totalmente. O sea, que serían sobre todo personas nobles, sensibles, con tendencia a cuidar a los demás, empáticas, Sí, iría por ahí. sí. ¿Qué señales tempranas podemos detectar en este tipo de perfiles, Omar? Que puedan saltarnos un poco Em, las alarmas. Con el narcisismo es más, se puede hacer, ¿eh? Con la psicopatía encubierta te das cuenta después, cuando el mal ya está hecho, que hay algunas cositas que se pueden identificar, pero si hablamos de estafa emocional, tú, de alguna forma, puedes decir, ostras, estoy siendo estafado cuando estás siendo estafado. Antes es más complicado, ¿no? Pero bueno, aún así, primero hay que observar el exceso de encanto inicial. Suelen ser muy carismáticos, halagadores, atentos, incluso algunos mediocres también para que no dudes de esa persona, ¿no? Hay demasiada perfección o demasiada mediocridad, pero envuelta de perfección, ¿sí? Entonces, no es una casualidad, es una estrategia de enganche esto. Después hay que prestar atención a la falta de coherencia entre palabras y acciones. Dicen una cosa, pero lo que hacen refleja otra. Entonces, si algo te suena demasiado bonito o demasiado rápido, cuidado, ¿sí? La Mm, intensidad también es un factor que te puede ayudar a identificar estos perfiles. Después también hay que aprender a identificar comentarios sutiles de devaluación, críticas veladas de sarcasmo, ¿no? Bromitas que minimizan tus logros. Sí, esto es una manipulación temprana que testea tu capacidad de poner límites, testea tu autoestima, testea tu seguridad personal, testea la capacidad que tienes de reconocer la ambigüedad afectiva, la manipulación y el abuso. ¿Sí? Después, fíjate en la incapacidad que tienen de asumir su responsabilidad. Se culpan siempre a todo el mundo, ¿no? Nunca exactamente. pueden reconocer sus errores, Sí, siempre son nunca. las víctimas de todo, es verdad. Mm, Siempre, siempre. Y esto refleja su falta de empatía, su egocentrismo extremo y así es grandioso que tienes delante y perverso, pues hay una egolatría detrás, ¿no? Ellos mm. son superiores, ¿no? Por existir. Y analiza cómo reaccionan a tus límites, a ese no. Porque como no pueden, ¿no? De alguna forma sostener el no control de sus víctimas, pues un límite tuyo va a generar alguna reacción de alguna manera. ¿Vale? Y esto al final también empieza a ubicarte en el aislamiento en el que estás. Normalmente cuando llevas un tiempo con un perfil así, no sabes qué ha pasado, pero llevas a lo mejor meses sin ver a tus amigos, hablas poquísimo con tu familia, es como que te has metido en una cueva con esa persona, que esa persona ya cubre todo de alguna forma, ¿no? Se ha encargado de hacerte creer que va a cubrir el lado emocional, el lado económico, el lado de amistad. Y dices, ostras, me estoy quedando solo. Solo. Sí, Sí. sí. A veces, Omar, como tú dices, no son señales tan claras, porque en mi caso, yo, a ver, yo me considero una persona con carácter y siempre he tenido claro lo que quiero, lo que no quiero, pero es que a veces es tan sutil, es Mm, que es una infravaloración y son pequeños detalles de manipulación, tienen, para ciertas cosas, tienen una inteligencia más allá para poder salirse con la suya, pero en mi caso fue, como ya te digo, pequeños detalles porque si no hubieran sido cosas que a mí me hubieran hecho coger la maleta e irme enseguida, pero era como claro. un goteo de Sí, pequeñas cositas que luego, como bien sabes, saben darle muy bien la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Para que parezcas tú la culpable de esa situación, ¿no? sí.
Omar, ¿cómo es un narcisista cuando no tiene su suplemento narcisista? Es decir, cuando no tiene a nadie a quien chuparle la energía y poder manipular. ¿Quiénes son? Es que no existe un narcisista que no. Es que si no se mueren, quiero decir, entran en colapso. Entonces siempre van a tener. eh, o están en la búsqueda y están como en la sensación de estar, o están ya con un plan A, plan B, plan C, plan D. Sí. Cuando envejecen, cuando dejan de ser atractivos, seductores, cuando dejan de tener capacidad de influencia, ¿no? Entonces ahí ya entra como un poco el colapso del narcisista. Pero si Ujú, tienen poder económico o poder de influencia, aunque pierdan esas virtudes de seducción, siguen depredando de forma parasitaria. ujú. Es complicado verse, o sea, es complicado como irse a la representación de un narcisista sin suplemento. ¿Tienen posibilidad de sanar este trastorno, Omar? Yo soy de las personas que opina que la terapia para un perfil así es contraproducente, porque aprenden a manipular mejor, aprenden a entender lo que esperan de ellos, ¿no? Es como que pasan del narcisismo a la psicopatía, de alguna manera, Mm. ¿no? Hay un paso ahí. Hay personas con rasgos narcisistas muy marcados, con defensas traumáticas muy activas, profundamente traumatizadas, que rozan el narcisismo patológico, pero que no llegan, que la terapia sí que les permite confrontarse a ellos mismos y porque de alguna forma sufren por lo que hacen, sienten culpa, ¿no? Están como en un estado de querer cambiar las cosas porque se dan cuenta de que no les funciona la vida. Es un proceso egoísta, evidentemente, que necesita sentirse mejor, pero en base también a las relaciones que establecen con la propia vida de las personas. Pero este grupo de personas que hace el clic de darse cuenta de que tienen el trastorno y van a terapia, yo creo que es para construir ya códigos ya propios psicopáticos para ir un poco más Ser allá, aún ¿no? más retorcidos, ¿no? Sí, hay un maquiavelismo detrás, hay una Sí, depredación ya sí. más orquestada. Sí. Y el narcisismo y la psicopatía, Omar, ¿se nace o se hace con las experiencias vitales? El narcisismo, hay una predisposición, pero se hace. Es un producto del trauma de haber crecido con un perfil así, como padre o como madre, o por una sobreprotección totalmente desorbitada en la fase de infancia y en la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Niños que han crecido sin límites, que siempre han dado todo, que han gritado a sus padres y los padres se han puesto por debajo de ellos y bueno, pues de alguna forma se hace, ¿no? La psicopatía, sin embargo, tú puedes crecer en un contexto familiar y educativo equilibrado y sano y desarrollar esto, aunque también hay una predisposición ambiental. Es decir, James Fallon es un investigador sobre psicopatía que él estaba haciendo como, bueno, había hecho como unos escáneres y demás para ver, ¿no? Sus teorías del tema mesolímbico, ¿no? El psicópata tiene el sistema mesolímbico inhibido, por eso no conecta con la empatía ni con emociones superiores. Pero también había hecho un estudio de su familia, un poco para ver cómo era su familia, ¿no? Ujú, Y se le mezclaron las imágenes y de repente cogió una y dijo, mira, aquí hay un psicópata, porque fíjate, ¿no? Es que el nada, no sé qué, la amígdala, ¿no? Entonces cuántos. Y dice, hostia, si soy yo, es mi escáner, ¿no? Y estaba la mujer al lado y dice, no, no, si no me extraña. James Fallon, bueno, pues una persona muy fría, muy racional, muy enfocada en su investigación, había crecido en un ambiente muy sano. Y entonces la psicopatía había sido redirigida a la investigación, ¿no? Pero otros, bueno, pues crecen en ambientes no familiares, sino puede ser también un tema de escuela, de barrio, y toda esta inercia de frialdad y de desconexión emocional, pues va hacia un proceso de depredación. ujú. Omar, para ayudar a las personas que hayan pasado por relaciones de abuso y manipulación emocional, ¿qué consejos darías a alguien que acaba de salir de una relación de abuso narcisista o con un psicópata? Bueno, primero que no minimices la experiencia,
que has vivido ni te culpes por haber sido estafado emocionalmente. Hay que recordar que esos perfiles son expertos en crear confusión y dependencia emocional. Hay que reconocer que fuimos víctima y eso no es debilidad, es claridad, es poner nombre a lo que nos ha pasado para pasar a un proceso de superación, ¿no? De Eso supervivencia, es. de sobrevivir a eso, ¿no? Ujú. Y podemos iniciar ahí procesos, se llama el proceso, el camino del héroe, ¿no? De alguna manera. Hay mucho material sobre esto que te permite resignificar tu experiencia de horror, ¿sí? Después hay que establecer límites muy fuertes. Hay que cortar el contacto, ¿no? Con todo lo que sea esa persona o todos los monos voladores, ¿no? Toda esta gente alrededor de ella que te puede reactivar el trauma. Hay que evitar la tentación de arreglar la relación o de justificar un poco comportamientos que hayan pasado. Para mí eso es fundamental para recuperar ese espacio emocional y físico que tanto necesitamos. Sí. Después también hay que reconectar con uno mismo, con nuestro cuerpo, ¿no? De alguna manera. Hay que recuperar los gustos, las aficiones, las redes de apoyo. Yo creo que aíslan a sus víctimas, las personas, mm, para dejarlas en un estado de indefensión brutal. Por eso hay que reconstruir la vida de manera independiente, autónoma. Esto es esencial para la recuperación de la persona. ¿Sí? Ujú. Y si sientes que es demasiado, ve a un profesional, a un psicólogo experto en trauma y en abuso, porque creo que es importante poderle poner nombre a lo que nos ha pasado, ¿sí? Y esto previene las recaídas emocionales, ¿sí? Totalmente. Por A ahí va. mí, ya te digo, Mar, que me ayudó mucho a empezar a ver tu contenido y dar un significado a lo que había sucedido. Para mí fue la primera etapa, la primera fase y me dio un empujón muy importante. Lo de poner límites, bueno, yo es que soy clara defensora del contacto cero, entonces lo bloqueé de todos los sitios habidos y por haber, pero bueno, hay que contar con que él intentó, bueno, a través de mi familia, a través de amigas, pues seguir manteniendo el contacto y seguir manipulando, ¿eh? Desde otras personas hay que contar con que van a intentar en algunos casos hacer esto, pero bueno, también es cortarlo. Y bueno, ya te digo que yo creo que una de las cosas principales es cómo Omar, una persona empieza a reconstruir su autoestima y su amor propio después de una relación de abuso. Claro, si tienes el privilegio de poder poner contacto con esa persona, porque hay mucha gente que no puede, porque es el padre o la madre, Eso te ¿no? iba a De su decir, hijo, yo pude cortar, pero los que tienen que tener una relación claro. sí o sí, ¿cómo lo hacen? No, ahí es es otra modalidad. Aquí hablamos del guerrero, de la guerrera, ¿no? Es como que tenemos que ir ya a claro, a una fase diferente. Sí, sí. La persona tiene que aceptar que el malestar va a estar presente y convivir con eso, ¿no? De alguna manera. Eso es un proceso mucho más largo, donde hay más recaídas, ¿sí? Eh, y hasta que al final, bueno, pues son perfiles que cuando encuentran otra víctima, pues durante un tiempo dan espacio, ¿no? Es como que, sí, o cuando el hijo ya es mayor de edad o la hija, pues ya es como que se puede dar esta separación total, pero sí, no es complicado. Volviendo al tema de la autoestima, no se trata tanto de quedarte atrapado en la culpa o el resentimiento, sino de validar las emociones y la experiencia que has vivido. Aceptar que fuiste manipulado es el primer paso para reconocerte, ¿no? En eso y recuperar esa autoridad emocional que tanto necesitamos. Porque le pones nombre a lo que ha pasado. Sí. Claro. También hay que identificar las creencias traumáticas que se han reforzado, porque son creadores de narrativas, estas personas, como que son como directores de obras de teatro y te van metiendo, induciendo a tener creencias limitantes sobre ti mismo, ¿no? Mm, Y cuando las puedes reconocer, pues se anota un poco, cuestionas la veracidad y empiezas como a reinterpretar la realidad desde tu propio criterio. Sí, y así rompes con esta manipulación tan de narrativa, el lavado de cerebro que decimos, ¿no? Entonces reemplazamos estas afirmaciones que tienen que ver con temas que nos rompen la autoestima con otras que tienen que ver con hechos reales sobre ti y tu valor real, ¿no? ujú, Y ahí puedes empezar a autovalerte como ser humano. ujú. Puedes también establecer rutinas bonitas de autocuidado,
Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, rodearte de gente bonita, ¿no? De un apoyo seguro, de familiares Totalmente. o grupos de recuperación que te ayudan a darte un feedback real y real y positivo de ti mismo, ¿no? Entonces eso contrasta con la narrativa distorsionada del abusador. Sí. Ujú, Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Reconocer tu resiliencia, poner límites, celebrar tus logros, aprender de esa experiencia también te puede dar un poco de sentido, ¿no? A lo que has pasado. ujú. Yo, Omar, si esto puede ayudar a otras personas, y lo he comentado al inicio de la introducción, tengo que decir, y vuelvo a decir sin querer romantizar nada, pero es verdad que de alguna manera esta persona para mí supuso un maestro en relación a luego un... Porque bueno, es verdad que yo afortunadamente pude ir a un profesional, fui a una psicóloga que me ayudó muchísimo a resignificar esta experiencia, a conocerme mucho más de lo que yo creía que ya me conocía y desde luego a restaurar y a fortalecer mi amor propio. O sea, para mí fue un salto a nivel evolutivo en mi crecimiento personal brutal. Entonces, algo que en su momento resultó traumático, porque fue muy traumático, es la palabra, para mí ha supuesto un cambio en mi forma de pensar y de ver el mundo y sobre todo de verme a mí misma bestial. Entonces, bueno, eh, Sí, esto es porque tú has tenido la capacidad, tanto interna como externa, seguramente, de no morir en esto. Pero mm, yo, o sea, que al final no es tanto él, el maestro, es tú y tu entorno y tu contexto que te ha permitido resignificar y a partir de aquí seguir creciendo. Pero yo conozco a mucha gente que se ha quedado en el camino. sí, lo sé, lo sé. Es terrorismo emocional, Sí, es sí, terrorismo psicológico y la devastación llega a diferentes grados, ¿eh? Es decir, un padre o una madre narcisista puede sentir celos de otro padre y empezar una campaña de difamación, pero indirectamente haciendo que todos los grupos de padres se pongan en contra del niño de ese padre y al final es el niño del otro el que, ese que viene con... Es decir, lo que van creando, o sea, van depredando a tantos niveles sí, 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 no, no tienen bueno, que límite. te puedes quedar ahí. Sí, sí. No, efectivamente, yo he tenido con mucho la suerte de poder acudir a un profesional y de tener una red de apoyo de familia y amigos que son los que me han salvado de no hundirme en el hoyo, ¿eh? Porque ya te digo lo que dices tú, Omar, que cuando ya no solamente queda en lo que te han hecho a ti, sino que empiezan a coger a otras personas de tu entorno, en ponerlas en tu contra, a No, 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 no. difamar, Es que a, es des- brutal. a destruir tu vida. O sea, es que lo que tú dices es que es un efecto devastador. Es como Sí, si sí. pasara un tsunami y arrasara con todo lo que hay. Con todo, con todo. Y Es si que encima son vienes de una familia, peligrosos y vienes con peligrosas. una familia, yo que veo muchos pacientes que vienen con un tema de relación sentimental y rascando dice, hostia, que mi madre era así, o mi padre era así, o mi hermano, ¿no? Entonces dices, y ahora entiendo por qué mi hermano o mi padre o mi madre se posicionaba al lado del otro y me dejaron en la más absoluta de las miserias, ¿no? Y es como uf, crecer con una familia sectarizada así, psicopática, es que mucha gente, bueno, no existe, porque ya no está. Totalmente, Mm. totalmente. Omar, ¿crees que últimamente se estaba analizando el término narcisista en redes sociales? Sí, sí, absolutamente. Yo esto ya empecé a hablar de ello hace ya 3 o 4 años, de que se estaba dando como hay un circo mediático con esto. Hoy en día hay una banalización masiva del término narcisista y psicopatía, porque muchos lo usan como etiqueta fácil, Como sin etiqueta. comprensión real, ¿no? Porque vende, porque viraliza, porque da likes, da seguidores, pero se desvirtúa el trastorno de personalidad, que es algo muy complejo y profundo de entender, y lo convierten en un contenido superficial, sensacionalista, incluso confundiéndolo con otras dinámicas insanas que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Mm. Hay gente que es gilipollas, hay gente que es insana, hay gente que no tiene educación, hay gente pero no tiene el trastorno, ¿no? Entonces todo se Exactamente, hace con fines de ganar dinero, de atención, de presencia online, pero sin rigor, ¿no? eso es. Clínico. Y esto daña tanto a quienes han sufrido relaciones con verdaderos narcisistas, como a la propia comprensión del fenómeno. Entonces, Mm. creo que es un uso mercantilizado muy típico del neoliberalismo que estamos viviendo y que depreda el sufrimiento ajeno. Totalmente.
Totalmente de acuerdo. Y ese ha sido también un poco el objetivo de querer hacer este podcast, Omar, porque yo también estaba teniendo esa misma sensación y de hecho ya no solo en redes sociales, es que en la misma sociedad vas hablando con gente, no, era un narcisista y se emplea el término con una facilidad, como dices tú, sin ningún rigor, a veces sin ningún conocimiento profundo de lo que significa esto, que a mí la verdad que me estaba asustando y por eso quería darle un contexto mucho más profesional a Pero través con de... todo, ¿eh? Yo hablaba también de alta sensibilidad hace unos años y dejé de hablar porque venía Bueno, mucha lo del gente. paz es que ahora ya habla todo el mundo, Es que que la yo gente dije, hasta se autodiagnostica, yo paro soy de paz. hablar. Sí, sí, paro de hablar porque para mí es un rasgo que tiene un sentido de ser, que lo he investigado mucho, pero de repente digo, pero es que la gente, o sea, me venía gente hipersensible por trauma. No, soy paz. No, no, tienes una hipersensibilidad por trauma impresionante, pero esto no es alta sensibilidad. Eso Venía es. gente que tenía espectro autista, ¿no? Estaban dentro del espectro y también había una hipersensibilidad, ¿no? Y es como, todo tan confundido que dije, dejo de hablar del tema porque estoy contribuyendo a que se desdibuje el rasgo y de momento no estamos ahí, no es el momento, ¿no? Entonces dejé de hablar y ya está. Porque todo en este contexto neoliberal se desdibuja de su esencia. Sí, sí. A veces yo creo que estamos tan infoxicados con lo que Sí, vemos en las redes que la gente ya cree que tiene un criterio de base sólido para autodiagnosticarse y diagnosticar a los demás. Y hemos entrado en un mundo que dices, pero madre mía, qué peligro esto, ¿eh? sí, 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 Ujú. sí. Sí, sí, brutal. Omar, ¿cuál es el enfoque del libro que has sacado Los narcisistas que nos rodean? ¿Y dónde podemos adquirirlo? Bueno, pues mira, en 3 días ya se puede adquirir en las librerías y tiendas online y en Amazon. Ujú, Y es un libro donde hago un zoom a la psicopatía encubierta como tal, porque este libro no solo aborda lo que ocurre en las familias o en relaciones de pareja o laborales o de amistad, sino que intento ofrecer herramientas para entender también lo que estamos viviendo a nivel social y cultural. Porque el ujú. maltrato ya no se da en lo privado, sino que lo estamos viendo legitimado y ya está imitado en la esfera pública, ¿no? Entonces creo que hemos traspasado el umbral del narcisismo como fenómeno social y lo que se está instalando es un modo psicopático de estar en el mundo. Relaciones cosificadas, vínculos que se basan en el consumo emocional, dirigentes políticos de grandes potencias que presentan la crueldad como virtud y toda una masa de personas que lo justifican, ¿no? Que justifican la devastación de muertes de personas inocentes. Entonces yo creo que es un libro que es urgente porque sí que te da herramientas a nivel interpersonal, ¿eh? Porque claro, hacer un libro enfocado al sistema me lo banean, ¿no? Entonces, un poco sí, para el tema de la censura lo he basado en familia, en relaciones de pareja, laboral, pero se traslada a la esfera más social, ¿no? Sí, Porque sí, no podemos defendernos de lo que no comprendemos. Y esa claro, es la idea del libro. eso es. Mira, esto no estaba en el guión, Omar, pero a veces yo Mm. me pregunto, ¿puede ser que el perfil psicopático esté muy presente en lo que son sobre todo los líderes de grandes corporaciones y en la política? Eh, Totalmente. Uy, ¿qué pasa? Me veo se ve bien, ¿no? Porque Sí, ahora sí, va a ser se ve Ah, bien. vale. Se ve una raya ahí en medio. Vale, vale, pensaba que no sé. No, no, se ve Vale. bien. Digo, ya nos están escuchando. Ellos están. Y nos van a empezar Sí, a sí, sí, petar sí. aquí. Sí, sí. Va a picar a alguien así vestido de negro. Eh, bueno, es que tiene sentido, porque son. O sea, ¿quién tiene ganas de meterse, ¿no? A ganar poder, influencia, meterse, ¿no? En todas estructuras que la gente más empática o la gente más, no sé, más sencilla, más humilde, está en lo suyo, en su familia, en su trabajito, en tomarse sus cositas con sus amigos, ¿no? En estar en la vida de alguna forma, en dormir bien por las noches, ¿no? En no complicarse la vida. Eso Entonces, es, solamente un perfil que no conecta con las emociones se puede ir a dormir por la noche, descansar profundamente y levantarse otra vez para meterse en una guerra que él mismo ha iniciado y que le da igual lo que pase con esto, ¿no? totalmente. Entonces, ¿quién se va a la política? Pues perfiles así. ¿Quién se va a puestos directivos tal? Pues personas así. Entonces sí, está plagado, ¿no? A nivel de psicopatía, a nivel de narcisismo, pues lo podemos ver más en el mundo de la actuación, en el arte. eh,
en contextos jurídicos también, porque son de, ¿no? Tienen que, Mm, sí. Bueno, pues sí, hay profesiones que acogen más estas personalidades. ujú. Muy bien. Bueno, Mar, pues por mi parte, muchísimas gracias. Creo que hemos abordado así un poco a grandes rasgos, tenemos una foto global de lo que supone este problema de relaciones de abuso y con estos perfiles. Eh, bueno, también comentar a los oyentes que tienes mucho contenido tanto en tu canal de YouTube como en Instagram, por si quieren seguir, porque además tú eres bastante activo. Y ya te digo que a mí tu contenido en su momento me ayudó. Fue como de repente hacer un máster sobre narcisismo y psicopatía. Y la verdad es que pues fue un trampolín a mi recuperación, ¿no? Para por lo menos saber que yo no estaba loca, que lo que había sucedido, de que verdaderamente, aunque no me guste ponerme en el papel de víctima, fui una víctima de y que se puede salir adelante, que hay herramientas y que sobre todo, pues eso, si tienes la suerte de disponer de una red de apoyo que te pueda ayudar y a nivel profesional te puedes permitir también, pues que siempre hay salida, ¿verdad, Omar? Sí, sí. Mm, Hay salidas si dispones del contexto adecuado y de unas características tuyas, sí que se puede, que tanto. muy bien. Pues nada, Omar, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio Igualmente, contigo porque sé que igualmente. estás a tope y ahora ya con la salida de tu nuevo libro, pues aún más. Así que ha sido de verdad un regalo poder hablar contigo cuando has Igualmente. sido un referente en mi proceso de recuperación. Tenerte aquí en Bendita Ola, la verdad es que es un regalo para mí, Omar. Qué Muchísimas bien. gracias. A ti por la invitación. Y bueno, todo lo que hago no lo hago sin una premisa clara, es más bien por egoísmo mío de sacar mi herida de la injusticia, ¿no? Y darle voz, ¿no? Entonces, bien, si ayuda a alguien, es magnífico. Pues compartimos esa misma visión, Omar. Bueno, surferos y surferas, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vemos en el próximo capítulo de Bendita Ola. Un abrazo muy fuerte.